Volvemos con más de Héroes con Fiaca en Radio Activa 93.1 en el Centro Cultural Alberdi. Y ya estamos en comunicación con Ricardo Morgan, excombatiente de Malvinas, perteneciente a la Armada Argentina, tripulante del destructor Ara Sarandí, si estoy en lo cierto, ¿no? ¿Cómo te va, Ricardo? Nahuel Blanco, Federico Graciola y todo Héroes con Fiaca te saluda. Hola, buenas noches. Bien, acá andamos bien. El destructor es Ara Seguí. Ara Seguí, perdón. Vos sabés que había investigado un poquito y había encontrado el Ara Sarandí. Me parece que entonces estaba... ¿Existe ese destructor? Sí, el Ara Sarandí es un remolcador de la Armada Argentina. Ah, y vos estuviste en el Ara Seguí. Sí. Perfecto. Ricardo, tenemos muchísimas preguntas para vos, es algo que nos interesa mucho, somos chicos muy jóvenes, nosotros rondamos los 25 años, por decir un promedio más o menos, así que hemos nacido en democracia y Malvinas nos llegó desde otro lado. Por eso queremos saber tu experiencia principalmente y empecemos todo esto por el principio. ¿Cómo te llegó a vos la citación para ir a Malvinas? Bueno, mirá, yo cuando cumplía 15 años me fui al colegio militar por decisión propia y bueno, así cursé mis estudios, me recibí y fui destinado a Puerto. Y bueno, en el 1982 me tocó vivir la gesta de Malvinas en la Armada Argentina. ¿Fuiste voluntariamente a los 15 porque tu familia tenía algún tipo de vínculo con el militar o por qué razón? No, una decisión de pibe de aquella época que, quería seguir la carrera militar. Mirá vos. ¿Vos sos de Santa Fe? Sí, correcto. Y entonces contame, ahí después que te llegó la citación y te tocó de la parte naval. ¿Vos elegías estar en la naval o te tocó simplemente? No. El colegio militar era de marinería, o sea, de la Armada Argentina, la Escuela Mecánica de la Armada. Bueno, en 1982, en abril, yo vivía fuera del Abaste y bueno, cuando regresaba de mi franco, nos comunicaron de que no podíamos bajar más del buque, no nos dijeron por qué. Y nos enteramos en navegación cuando ya habíamos salido de puerto. Nos reunimos en popa. Popa es la parte de atrás del buque y el comandante dijo estas textuales palabras que no han pasado 41 años y no me lo olvido más. Señores, hoy es un día histórico para la patria. Vamos a recuperar lo que fue y es nuestro. Vamos a Malvinas. ¿Y vos conocías lo que era Malvinas? ¿Habías tenido conocimiento en algún momento o no sabías dónde estaba eso? No, sí, por supuesto. Malvinas desde chico lo mamé en la escuela, que era territorio nuestro usurpado, ¿no? Mira vos. Bueno, ¿no te pudiste ni siquiera despedir de tu familia? ¿Cómo se enteraron ellos de que vos ibas a la guerra? Es más, mucho tiempo después se enteraron. Ellos no sabían ni dónde estaba. O sea, creían que estaba en Puerto Belgrano, ¿no? Mi vida normal. ¿Y cómo fue que se enteraron? Por una carta que pudimos bajar, si no me equivoco, creo que fue en Río Grande, se acercó un buque y ahí pudimos embarcar un bolsón con cartas de la tripulación y llegó mucho tiempo después, una carta que en aquella época era censurada, o sea, era abierta, leída y tachado con un fibrón negro, lo que los militares no querían que nuestra familia supiéramos. ¿Te acordás que escribiste en la carta? Vos sabés que no. Como que tengo un telón ahí, ¿viste? ¿Y la carta tampoco está guardada? ¿No quedó guardada? No, vos sabés que no. Bueno, y todo esto, me pongo en la mente, ¿vos tenías entonces qué edad? ¿Me repetís, por favor? No había cumplido 19 años. Yo cumplo en noviembre y Malvinas fue en abril. Claro, ni siquiera tenías 19 años, o sea, 18 años tenías. Correcto. ¿Cómo era el humor de tus compañeros en el momento en que les informan que iban a Malvinas? ¿Qué se decía? ¿Qué pasaba en ese momento? Humor no había asombro,
y incertidumbre. Y bueno, había conscriptos que estaban obligados ahí en el servicio militar obligatorio. Ujú. Y bueno, ellos tenían prácticamente mi misma edad y bueno, preguntaban qué iba a pasar, si iban a venir o no iban a venir, y qué sé yo, uno también tenía esa incertidumbre porque no nos daban muchos datos. Eso lo manejaba el comandante y sus oficiales. Claro. ¿Y eran conscientes de lo que estaban haciendo o no se dieron cuenta recién estando allá en Malvinas? No, mira, consciente éramos de que la patria nos había llamado y el pecho se nos inflaba. El tema es que el miedo, como también es un sentimiento, nos invadía en ese momento también, ¿no es cierto? Porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Claro, claro. Lo que generalmente se conoce desde el testimonio de algunos excombatientes es sobre todo lo que fue el hambre, el frío y además lo que es vivir la guerra. ¿Vos cómo lo podrías ordenar a eso? O por lo menos desde tu vivencia, ¿no? Frío, obvio por la ubicación geográfica que tienen las islas, la época del año. El hambre, lo que pasa es que las divisiones estaban separadas y no había que hacer mucho movimiento porque éramos vigilados por los satélites chilenos, entonces eso saltaba todo y bueno, podía hacer mucho movimiento de día, por ejemplo. Así que la llegada de alimento a los soldados no era fluida. Claro, no era fluida. ¿Y el alimento que había, cuál era? Porque se dice que a veces hay algunos que comían realmente lo que podían llegar a obtener y otros que, bueno, la comida era en mal estado. ¿Era así? Mirá, los soldados en las islas se manejaban mucho con lo que es mate cocido, la galleta, una que se mantiene en el tiempo, digamos, que vos la sopás en el jarro y la podés comer. Y después mucha carne enlatada. También pregunto esto desde el total desconocimiento de lo que es estar en un conflicto bélico. ¿Vos cómo es tu horario en ese momento? ¿Tenés un momento de descanso? ¿Tenés que cumplir un momento de cubrir tu rol? ¿Cómo funciona eso, estando ahí, en el crucero, en este destructor? Sí, por supuesto, hay un momento que tenés que cumplir tu guardia, tenés tu momento para poder descansar, pero no hay descanso porque la cabeza se te va a 1000. Eso justamente, el tema de lo fuerte mentalmente que tenés que estar, ¿qué se te cruzaba por la mente en ese momento? ¿Era sobrevivir? ¿Era el tema de meterse en batalla? ¿Qué se pasaba por la cabeza? No puedo ni siquiera empatizar porque no estoy ni cerca de vivir algo así, por eso te pregunto y quiero saber. Claro, las Fuerzas Armadas Argentinas, recordaba que el último combate en el cual intervinieron fue en el combate de San Lorenzo. Experiencia bélica no teníamos ninguna, o sea que muchas ganas de entrar en batalla no teníamos, ¿no? Aparte, a la potencia que nos enfrentábamos, ¿no es cierto? Claro, ya sabiendo que Inglaterra tiene un poderío militar tremendo. ¿Y con sus compañeros en el momento del conflicto, qué se hablaba? ¿Había tiempo para un chiste o todo el ambiente siempre era pesado? No hay momentos para bromas, simplemente llevas adelante tu guardia y la tratas de pasar con las novedades y bueno, y después era todo comentario de lo que podía llegar a pasar. ¿Cuál era el rol mismo del destructor? Ahora seguí. ¿Cómo influía en la guerra ustedes? Eso quiero también saber porque no entiendo muy bien cómo se arma todo esto militarmente.
Bueno, la operación se llamó Operación Rosario, donde intervinieron la primera y la segunda acción de destructores junto con las corbetas, submarinos, el portaaviones, el crucero Belgrano, y te iban destinando a distintos puntos del sur argentino. Bueno, por ejemplo, el portaaviones no tenía sonar, o sea que podía custodiar lo que era del mar para arriba. El mar para abajo estaba indefenso, por eso le pasó lo que le pasó. Claro. Ya volviendo, terminó el conflicto. ¿Ustedes cómo se enteraron que había terminado la guerra? ¿Quién les informó? Y bueno, los jefes que teníamos era que había un cese el fuego. En ningún momento se habló que habíamos perdido la guerra. Hubo un cese el fuego para nosotros. Nunca se dijo la palabra perdimos la guerra, ni siquiera que nos rendimos, solamente la palabra cese el fuego. No, fue un cese el fuego. El general Meléndez, cuando firma su, por así decirlo, entre comillas, el rendición para los ingleses, para nosotros el cese el fuego, hizo tachar del escrito ese la palabra rendición. Claro, entiendo. ¿Y a ustedes qué datos les llegaba de la guerra? Ya mismo viviendo ahí. Decían, era claramente una guerra perdida ya desde el principio, vos te dabas cuenta, o en un momento hubo un atisbo de esperanza de ganar. Mirá, te voy a dar un dato. Si la guerra duraba 5 días más, los ingleses se volvían todos. Ellos no se imaginaban nunca que el argentino le iba a presentar la batalla que le presentamos. Lo que se padecía en el sur, ellos no conocían el territorio. Bueno, te olvidé que había solamente una guarnición en Malvinas, y es que estos buques venían de su país, de la isla Ascensión, donde tenían una base, y no conocían lo que era el frío del sur. Claro. Y vos tampoco estabas preparado para ese frío, me imagino, porque pasar de Santa Fe, de las temperaturas que tenemos acá, la humedad, a pasar un frío tan seco como en Malvinas, habrá sido también muy duro. Claro. No te olvides, nosotros, yo hacía 2 años que ya estaba embarcado, habíamos ido a hacer mantenimiento. Hay 3 islas en el sur, bien en el sur, más lejos de Malvinas, la Lennon, la Picton y la Nueva, que también estuvimos en conflicto con Chile por esas islas. Sí, es cierto. Hay algo que siempre se menciona mucho, sobre todo los que lograron sobrevivir, que es el vivir con esto en la cabeza. ¿Vos cómo lo llevaste? ¿Terminó el conflicto? ¿Volviste a tierra? ¿Te reencontraste con tu familia al instante? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, nosotros decimos que los 74 días que duró la guerra fueron nada en comparación de nuestro regreso, porque sufrimos el abandono, la desidia, y en esta Argentina exitista en la que vivíamos en ese momento, no te daba lugar a un perdedor, y nos costó mucho insertarnos en la sociedad. Hoy gozamos del reconocimiento y el cariño del pueblo argentino, que realmente estamos muy agradecidos. Por eso hacemos muchas obras para tratar de devolver lo que en su momento el país nos dio. Eso cambió. ¿Cuándo cambió eso? De que dejar de lado esto que vos mencionabas de lo exitista a ser considerado un héroe. ¿En qué momento ha sido ese clic? Cuando pasó el tiempo. Fue pasando el tiempo y la gente se dio cuenta que nosotros no teníamos nada que ver con la dictadura. Claro, pensaban que ustedes, a ser quizás víctimas más de la dictadura que parte de la dictadura. Bueno, eso es lo que nos costó mucho dar vuelta, que la gente entienda que nosotros no teníamos nada que ver con la dictadura. ¿Y
¿Cómo fue esa reinserción en la sociedad? Por más que me decís que fue dura, pero estudiaste, vos tenías una carrera militar en ese momento, buscaste trabajo. ¿Cómo fue volver a vivir en una sociedad distinta a la que estabas preparado vos? Sí, costó porque te habían prometido una cosa cuando vos llegaste a... Es más, yo me iba a Alemania, tenía que firmar contrato por otros 4 años y me mandaban a Bonn, a Alemania, a la fábrica de Siemens, donde se estaban equipando en unas corbetas nuevas que se habían traído. ¿Y qué pasó con eso? No firmé el contrato y me volví a mi Santa Fe querida. ¿Y de qué viviste? ¿Qué conseguiste hacer? Cuando volví. Claro. Y mira, es una historia larga y triste porque nadie te quería dar trabajo. Éramos los locos de la guerra. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, pasado el tiempo, si bien mi viejo me daban unos pesos, tuve que salir a buscar trabajo. Entonces me paré enfrente de la legislatura, ya época de democracia, ¿no? Uh-huh. Y el primero que bajó de saco corbata le pedí trabajo. ¿Y qué trabajo te dio? ¿Conseguiste? Sí, me hizo entrar a la policía. Ah, mira. No sé, me pregunté quién es porque no sé. Así que hasta el día de hoy, ¿fuiste policía? No, ya no. No, me imagino no. que hoy ya debe estar... No sé cómo habrás seguido tu vida, por eso te comento, pero entraste a la policía y te jubilaste de policía. Sí, correcto. ¿Cuántos años serviste? En la policía 30. 30 años. Hay algo que también me da curiosidad, que es ¿cómo vivís con el tema de haber tenido que atravesar esta situación del conflicto? ¿Cómo se lleva eso en la mente? Vos que decías que había que estar fuerte mentalmente. Después de todo eso atravesado, ¿cómo uno sale adelante? Bueno, un tiempo después formé familia y bueno, es el pilar fundamental para nosotros. Tuve una hija y bueno, y después te abocás a ella, ¿no es cierto? A brindarle todo, a vivir por ella. Entiendo. Justamente, cuando logré hablar con vos, Ricardo, a través de Evelyn, que es tu hija, si serías tan amable, ¿nos podrías pasar un momentito con ella para hablar? Sí, cómo no. Por favor, gracias. Déjame mencionar una última cosa. Sí, por favor. No nos olvidemos de las madres de Malvinas, que parieron hombres y enterraron héroes. Importantísimo. Dale, gracias, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo grande. Hola. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Aquí te saluda Nahuel Blanco y Federico Graciola. Y justo, bueno, supongo que estabas escuchando lo que estamos hablando con tu papá. Y gracias a ustedes por querer conocer la historia y escuchar. Justo mencionaba tu papá esto de que tuvo una hija y el deseo de salir adelante. Ahora vos sos parte de la agrupación de Juntos por el Legado Malvinas. Me encantaría que nos cuentes un poquito al respecto de esta agrupación. Sí, así es. Pertenezco al grupo Juntos por el Legado Malvinas. Nosotros estamos abocados más que nada a continuar con este legado, con la historia de Malvinas, llevarlo a toda la sociedad y siempre por el lado de hacer el bien, de ayudar, de la misma forma que ayudaron a los soldados en ese entonces. ¿Y de qué forma continúan este legado ustedes? Bueno, nosotros en principio tratamos de estar presentes todas las fechas patrias, desfilando junto con ellos y bueno, estando, acompañando en todos los actos, bueno, trabajando en conjunto. También ayudamos a comedores, hacemos beneficios y llevamos Malvinas a todos lados. Los jóvenes que se acercan al museo quieren conocer de la historia, que son de nuestra época, digamos,
20, 30 años, tratamos desde nuestro lado contarle la historia, y bueno, y se prenden, así que eso está buenísimo. Cada vez son más la gente que quiere saber, los jóvenes. ¿Cómo andás? Yo te tengo una preguntita. Si todos sabemos que si hablamos de historia, la versión la cuentan siempre los ganadores. Sí. Pero ¿por qué te imaginás, o no sé si lo sabés, por qué contar la versión del perdedor, que sería, bueno, que la Argentina quedó como perdedora? ¿Por qué fue tan difícil contarlo adentro del mismo país? Porque yo creo que en realidad no perdieron la guerra, sino que habló un tercero por ellos. Es decir, como dijo mi papá, Menéndez firmó el cese de fuego y ellos no sabían nada. Entonces yo creo que decidió por la patria un tercero. Claro, entendible. ¿Cómo fue hablar de este tema para vos, Evelyn? ¿En qué momento surgió la curiosidad de saber lo que había pasado? O sea, ¿al principio te planteó tu papá o vos a medida que ibas preguntando de a poquito? No, mira, yo desde que tengo uso de razón lo veo a mi papá, cómo va a las escuelas, cómo ocurre a las reuniones, cómo difunde Malvinas en todo Santa Fe. Entonces, claramente cuando uno comienza a estudiar y se forma en su carrera, en mi caso yo soy docente, empieza a investigar o a generar una curiosidad, y a su vez también conoce gente de la misma edad que también tiene las mismas ganas. Entonces, eso está buenísimo porque permite que todos tengamos un solo objetivo. Entonces, nos gusta conocer y, bueno, investigar, los escuchamos a ellos. Y nada, crecimos en ese ambiente. ¿Y hoy en día cuántas personas conforman Juntos por el Legado Malvinas? Mira, hoy en día nosotros hace 3 años que estamos activos y obviamente, como en toda formación de un grupo, cuesta porque hay algunos papás que no se animan a hablar, entonces muchos hijos desconocen. Y no tienen ese gusto por decir, bueno, a ver, me voy a meter, voy a conocer. Entonces somos nosotros los encargados de invitarlos, incitarlos. Y bueno, y es también la historia de algunos de los hijos que sus padres no hablan y pudieron conocer algo de su historia a través del grupo. Y bueno, nada, estamos todos por el mismo objetivo y nada, tenemos ganas de conocer y de seguir con este legado. Hace poco estaba hablando con mi pareja y mencionaba un detalle que tenía razón y justo se dio, fue el incentivo para hacer esta charla, que lamentablemente los excombatientes, algunos ya partieron por el tema de depresión, por la misma naturaleza humana. Hay más muertos en posguerra que durante guerra. También. Entonces eso es un condicionante bastante relevante. Eso también es importantísimo, pero lo importante también era de destacar esto de que no se pierda este testimonio importantísimo de los excombatientes, que son quienes sufrieron las decisiones de otros por un bien que no existía realmente. Y lo que hacen ustedes acá en Juntos por el Legado Malvinas es importantísimo. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? O también un poco por la familia que los incentiva. Porque también hay que pensar que hoy en día, bueno, están ellos para contarlo, pero pasan los años y poco a poco van siendo menos. Entonces es el gran legado que nos va a quedar a nosotros, poder continuar. Es importantísimo. Evelyn, me gustaría hacerle una sola consulta más a tu papá. ¿Está por ahí? Dale, ahí te paso con él. Dale, gracias. Muchas gracias. Por favor. Chau. Estamos hablando con Ricardo Morgan, excombatiente de Malvinas. Ricardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Una consultita más te hago y te agradezco estos minutitos que estás brindándonos a nosotros. ¿Qué te pasa cuando... ¿sos futbolero primero? Totalmente. Excelente. Viste que, después de lo que fue el Mundial y todo esto, la canción que decía Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¿Cómo te pega eso a vos? Bueno, mirá, eso es porque realmente hoy Malvinas está presente en todos lados. En una cancha de fútbol, por ejemplo, en la cancha de Unión, en la platea redonda tenemos un cartel que no tiene costo para nosotros, donde está nuestra gráfica, donde dice que Malvinas por siempre Argentina. Hay estadios de fútbol que tienen nombre de Malvinas Argentina, sus tribunas. Y la última consulta,
que es algo que también me pega personalmente, que ya que aprovechando que sos futbolero, se habla mucho de lo que fue aquel partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986. Vos, Sí. como excombatiente y que también pudiste vivir ese Mundial, ¿cómo fue vivir ese partido en especial? Y bueno, mirá, nosotros como hincha queríamos ganarlo en nojotas. Después de lo que hizo el Diego, y fue ridiculizarlos de la peor manera. Fue una gran alegría, realmente se vivió así. Sí, totalmente, totalmente. Ricardo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado. Un abrazo a la distancia y realmente gracias por ese tiempo. Bueno, te agradezco mucho y déjame decir que a Malvina volveremos. Ojalá así sea. Te mando un abrazo grande, que tengas muy buenas noches. Gracias. Te agradezco a vos. Un saludo también para Evelyn. Dale, muchas gracias. Hablábamos con Ricardo Morgan, excombatiente de Malvinas, y con su hija, Evelyn Morgan, quien hoy en día lleva adelante, también es parte, mejor dicho, de la agrupación Juntos por el Legado Malvinas. Nos pareció importantísimo hablar de esto y nos dimos el lujo de poder hablarlo aquí en Héroes con Fiaca. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos con más de este espacio radial que hemos decidido llamar así, Héroes con Fiaca.